ustedes participen en, digamos que lo pueden hacer en el chat. En el chat, ¿qué van a hacer? Me van a indicar un concepto, una palabra o un comentario frente a las dos lecturas que realizaron, a cualquiera de las dos lecturas que realizaron. Primero lo pueden copiar ahí en el chat y después cada uno, digamos que Lina ya copió, entonces Lina dice, profe, yo, pero cada uno tiene que tener una evidencia en el chat y una participación para activarlos un poquito, porque si casi siempre hablan las mismas o los mismos 3 o 5 y el resto del grupo calla y otorga. Entonces, por favor, vamos a generar el comentario en el chat y van participando posterior a ello. Es decir, copia su comentario y ya nos cuenta qué fue lo que copió y cómo va a participar usted. Así que si desean, vayan, busquen sus cuadernos, busquen sus notas. Tenemos un minutico para que inicien a copiar allí a las 8:08. Entonces, cada uno va tomando la palabra y vamos escuchando las intervenciones de los demás. Profe, qué pena. Entonces, ¿es copiar como los conceptos de las dos lecturas o en sí como que hay que copiar y opinar? Puedes copiar un concepto, puedes copiar digamos que un comentario frente a alguna de las dos lecturas, para que después también la compartas a través del audio. Ok, profe, gracias. Profe, Listo. listo, yo ya escribí en el Muy bien, chat. Lina. Empecemos. Bueno, el término que escribí en el chat fue el de esterilización. Dice que significa la eliminación de todas las formas de material viviente, incluyendo las bacterias, virus, esporas y hongos, y por lo general incluye un sistema de calor o de radiación. Bueno, yo quería hablar sobre algo como que me quedó de pronto un poco más claro el documento y me corriges, profe, si estoy como errada. Es como la diferencia entre limpieza, desinfección y esterilización. La limpieza sería como un proceso en el que eliminamos la suciedad pues que está visible, como el polvo, pues el mugre que vemos normalmente, y este se puede hacer normalmente con agua o con un detergente en polvo. La desinfección ya es un proceso en el que sí podemos eliminar pues bacterias y virus. Normalmente pues lo podemos hacer con un desinfectante químico, por ejemplo con el hipoclorito. Y la esterilización, ya en esta, pues sí, o sea, en la desinfección sobreviven algunos microorganismos y la desinfección ya elimina los microorganismos que pueden sobrevivir a la desinfección. Ya pues esta ayuda pues también a eliminar las esporas y se puede hacer esterilización química, que sería con glutaraldehído, o la esterilización térmica, que sería pues que con el autoclave. Listo, profe. Muy bien, Lina. Efectivamente, ahí están los 3 términos claves, por ejemplo, del día de hoy, que van a ser limpieza, desinfección y esterilización. La limpieza, como tú lo dices, es eliminar el material orgánico
que está en una superficie, es decir, lo visible, la suciedad. La desinfección elimina gran parte de unos microorganismos, pero no elimina esporas. Mientras que el proceso de esterilización ya es un proceso más completo, donde se eliminan las esporas. Recordemos que las esporas es esa protección que tienen algunas bacterias para ser resistentes a ciertas situaciones, como la temperatura, como los desinfectantes. Entonces, las esporas, yo les dije en algún momento, era como ese traje de astronauta que yo tengo para protegerme, pero de pronto cuando ya me exponen a algo que se llama calor, pero a un buen calor y a un buen tiempo del calor o a un calor húmedo, hasta ahí llega mi traje, se filtra el traje y me van a matar también. ¿Por qué? Porque ese proceso ya es un proceso más controlado que me va a eliminar también las esporas. Esa es la gran diferencia. Muy bien, ¿quién más? Profe, yo. Dice, recomendaciones para el tratamiento de pacientes. Lo primero que se debe hacer es lavado de manos con la técnica que usted nos enseñó. Lo segundo es usar guantes de látex descartables. Ya si se va a hacer un procedimiento quirúrgico deben de ser estériles. Usar mascarilla, debe ser la N95. Los protectores oculares que deben de tener protectores en los laterales. La vestimenta del profesional que es mandil, gorro, pechera y evitar la introducción de para evitar la introducción de microorganismos en el área de trabajo. Esterilizar y desinfectar el consultorio y materiales de equipo y la eliminación del material descartable en las bolsas adecuadas. Listo, profe. Muy bien, Melissa. Eso es del Profe, documento 2, ¿cierto? No, del primero. Del primero. Ok. Listo, profe, buenas Daniel. tardes. Yo, Buenas por ahí vi noches, un Daniel. concepto muy importante. Buenas noches. Dice, estas normas nos indican cómo hacer para cometer menos errores y sufrir pocos accidentes. Si ellos ocurren, ¿cómo debemos minimizar sus consecuencias? Eh, Muy buena esa, resaltar eso. Cometer menos los, errores, está bien, los podemos cometer, pero se minimizan. los principios de bioseguridad, el uso de barreras, comprender el concepto de evitar exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminados mediante la utilización de materiales adecuados que que se interpongan al contacto de los mismos. Profe, eso es como lo más importante que yo vi, una de las cosas muy importantes que yo vi del documento. Muy bien, Daniel, eso quiere decir que resaltan, digamos, que lo indispensable de una barrera física, como son las batas, el gorro, el tapabocas, porque lo que hacen es generar, digamos, que interponerse entre usted y esos fluidos. Perfecto. Gina. Pero yo también saqué como un concepto como importante, que es que para evitar la propagación de las enfermedades o contagiarnos debemos interrumpir el proceso de transmisión de la misma. Entonces es preciso tomar medidas protectores tanto como para protegernos y para proteger a las personas que están bajo nuestro cuidado. Perfecto. Como la famosa publicidad de hoy en día que nos dicen, protégete y así nos proteges, porque igual de eso depende, ¿cierto? Entonces, de las cosas importantes de la bioseguridad. Muy bien, Jaina. Profe, hola. Pues yo estuve viendo sobre la limpieza y desinfección de materiales. Sé que se dividen en críticos, semicríticos y no críticos. Los críticos son prácticamente los instrumentos que están expuestos a sangre, a los fluidos, o sea como el instrumental que utilizamos en boca del paciente, y estos deben ser esterilizados. Pero antes de eso tienen que ser inactivados con el jabón. Ay, se me olvidó. El jabón. Bueno, los semicríticos El son, enzimático. señora,
Detergente enzimático Detergente o jabón enzimático, sí, enzimático. profe. Los semicríticos son los materiales que entran en contactos con la membrana de la mucosa. Entonces, esto puede ser eh, como los espejos, el espejo explorador, las fresas, todos estos documentos. Y esto se hace pueden esterilizarse o tener una desinfección de alto nivel, que sería uno de ellos, el glutaraldehído. Bueno, y los no críticos serían los materiales o instrumentos que tienen contacto con la piel, o sea, muebles, o sea, la unidad odontológica, mesas, bueno, y estos se pueden limpiar con agua y jabón o desinfectarse con un desinfectante de bajo nivel o de medio nivel, que sería como el amonio cuaternario o el alcohol al 70%. Eso sería como lo que más me llamó la atención del primer documento que hicimos de resumen, profe. Muy bien. ¿Quién más? Profe, Joana Serna, yo voy a hablar sobre la bioseguridad. Estas son normas que están destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos o exposición a fluidos corporales durante la atención en salud. De estas se derivan varias cuestiones, como lo son, supongamos, el lavado de manos va incluido en el proceso de bioseguridad, los elementos de protección, que el guante, que las gafas, que el gorro, que la bata. Y aparte de eso, los procesos de manipulación o eliminación de los residuos o el manejo del instrumental contaminado, por ejemplo, el proceso de esterilización que tienen que hacer, son procesos que están encaminados a evitar o a prevenir propagación o contagio, ya sea para el personal de la salud o para los pacientes. Ya. Muy bien. Perfecto. Esa parte de bioseguridad va a ser el eslabón que más le van a evaluar a ustedes. ¿Qué significa eso? Digamos que ustedes van para una entrevista de un contrato de aprendizaje o van para una entrevista laboral y siempre el primero que evalúan es la parte de bioseguridad. ¿Qué es? ¿Cuáles son los principios? Siempre le van a evaluar la técnica de lavado de manos, la tienen que saber perfectamente, el orden. Siempre les van a evaluar los momentos. Y otra parte que varias personas han tocado, y eso es la parte de los residuos, que más adelante vamos a trabajar, la disposición de los residuos. Entonces, bioseguridad es una competencia transversal a todo lo que usted haga en el consultorio, ¿sí? Desde el momento que usted ingresa hasta el finalizar la jornada, usted va a tener contacto con eso que se llama bioseguridad. Entonces, pilas con ir adheriendo, porque esto hace parte, como decía ahorita Daniel, hace parte de disminuir los errores que genero, pero también protegerme para garantizar una práctica segura. Entonces, pilas con la bioseguridad. Les voy adelantando, en el día de hoy tuvimos una reunión y hablábamos de ustedes, cuando se van para rotación de etapa lectiva y ya se está contemplando que apenas ustedes regresen de vacaciones, ustedes salen a etapa productiva. Entonces, ojalá de aquí al 27 que salen a vacaciones, ya se ha podido como adelantar bastantico frente a controlar. Mínimamente van a tener claros los conceptos de esterilización. Y vamos a tener que haber pasado ya por la IPS, que ya en los próximos días empiezan a hacer como unas prácticas clínicas, preclínicas en la IPS, y me dicen, bueno, listo, vamos a empezar a programar las prácticas de esterilización, vamos a empezar a ver cómo es que realmente empaco. ¿Por qué? Porque es que ustedes se esperaría que más o menos el 14 o el 15 de julio estén iniciando ese proceso de rotación, así que pilas con la bioseguridad. Muy bien, siguiente. Profe, yo. Bueno, ¿quién? Usted. No, hágale. Aleja, ¿tú o yo? Hágale, pues. No, hágale usted. Dígale pues, Laura. Laura, dígale. Bueno, yo entonces.
Bueno, profe, bueno, Laura Benjumea, profe, en una de las lecturas me pareció pues como, o sea, recalcar obviamente la parte de la bioseguridad, que es el tema que estamos en estos momentos conociendo, pero me parece muy interesante algo que yo leí en la lectura, que decía que o sea, conduciendo según los propios principios éticos y humanistas que exigen el cuidado de la integridad biológica, física y psicológica de los pacientes. O sea, a mí eso me parece, pues yo sé que me va a salir un poquito el tema y eso, pero me parece también muy importante. Yo copié en el chat herida. Entonces, herida es lesión normalmente sangrante que produce en los tejidos exteriores del cuerpo como consecuencia de un corte, disparo, presión o roce. O sea, nos hemos abordado tanto el tema que obviamente uno pensar en un paciente que me llegue con una herida, hasta en la boca, obviamente uno se va como a, no sé, como a prevenir de muchas cosas, pero saber que de alguna u otra manera tenemos que atender a ese paciente, ¿cierto? Porque estamos en medio de la salud y si van de nosotros es porque requieren el servicio. Entonces es como, bueno, entonces ya sabemos que estamos expuestos, ¿cierto? Que todos los pacientes son, pues que son, se me olvidó, creo que me auxilio. Potencialmente infeccioso. Eso, son potencialmente infecciosos. Ya sabemos eso y también sabemos que hay algo que nos cubre, que es la bioseguridad. Entonces, obviamente, al cuidado de la integridad biológica y física y psicológica del paciente, entonces está el protocolo que es al comenzar el tratamiento del paciente, que es desinfectar con hipoclorito de sodio al 2%, con la iodopovidona, que es un jabón antiséptico y también es desinfectante. Durante este tratamiento, o sea, nosotros como auxiliares o como personal de la salud, ser conscientes de que tenemos que utilizar todas las normas de bioseguridad, que son los guantes, que es el tapabocas, que son las batas, ¿cierto? Y obviamente, muy importante, las recomendaciones del lavado de manos. Al finalizar el tratamiento, perdón, también mirar los materiales que utilizamos y saber que cada material que utilizamos tiene dónde desecharlos. Ejemplo, las agujas, las hojas de bisturí y bueno, y en fin, los otros elementos filosos. Ay, profe, es que me trabo y estoy nerviosa, perdón, sí. Entonces, tranquila, otros instrumentos que son cortopulsantes se indican. Sí, entonces saber que todo ese tipo de residuos tienen unas normas donde debemos ponerlas, pero lo más importante pues como de todo lo que estoy diciendo, yo sé que bueno, es parte de la bioseguridad y no sé si me estoy saliendo un poquito del tema, pero me pareció muy lógico esa frase como los principios éticos y humanistas que exigen el cuidado de la integridad. Y bueno, sabiendo pues el protocolo de bioseguridad. Ese es mi aporte, profe, muchas gracias. Muy bien, Laura. Algo para resaltar frente a tu aporte es, miren, la bioseguridad pasa algo, que muchas cosas no las hace el auxiliar, pero nadie se da cuenta que las hace. Y cuando uno dice, tiene que ver con tu ética y con la responsabilidad del paciente, es porque uno en ocasiones ha encontrado que uno asiste a un consultorio y le sirven el instrumental sobre la bandeja, que todavía está empacadito, pero uno se percata que ese instrumental no fue esterilizado. Pues a mí me ha pasado que en algún momento me han pasado un instrumental que no está estéril. Y lo peor es que uno sabe que no está estéril. ¿Por qué? Porque la cinta esterilómetro no marcó, porque el papel no cambió de color. Entonces, ¿uno qué hace? De forma obviamente que sin el paciente se dé cuenta, es decir, por favor me lo cambias. Y es de pronto, doctor, es que no me dio tiempo, no alcancé a esterilizar, mucho paciente. No puede haber excusas, porque tú estás jugando, es decir, tu principio ético, tu principio moral, del buen servicio, de la responsabilidad con el otro, te indica que tienes que hacer las cosas no porque te vean, no porque te vayan a decir lo hiciste, no lo hiciste, no, es porque debes de cumplir con eso, porque está en riesgo la salud y la vida de otra persona, ¿sí?
Entonces, es trabajar siempre con, digamos que el principio de la responsabilidad, porque no olviden un principio de la bioseguridad, y es la universalidad, donde me parece un juego de palabras, pero me dicen la universalidad es ese principio que cualquier paciente, todo paciente puede ser potencialmente infeccioso. Listo, muy bien. ¿Quién sigue? Profe, ahora sí yo, Alejandra. Profe, me pareció también súper importante y ayer lo estaba hablando de los descartadores. Como yo lo conozco, es el guardián. Se considera descartadores el recipiente donde se depositan con distintos a su eliminación por incineración. Todos los materiales cortopunzantes también debe ser un material resistente a los pinchazos de las agujas. Hay que tener en cuenta también que a la hora de abrir el guardián se debe colocar el nombre de uno, la fecha en que se abrió y no me acuerdo qué más se coloca, pero me parece súper importante eso porque muchas veces uno no sabe cómo retirar la aguja de la jeringa. Muy bien, y es de las cositas que más genera accidentes de riesgo biológico. Alguien ayer me preguntaba, profe, ¿qué es no, no pescar o no recapturar el capuchón? No recuerdo exactamente qué palabrita fue la que ella me preguntaba. Entonces uno dice, pilas, que pescar nuevamente, pues, perdón, tapar Encapuchar. nuevamente, exacto, esa aguja es cuando usted, en vez de meterlo en el capuchón, lo que hace es enterrársela en el dedo. Eso es un factor de riesgo. Me dice, pésquela. ¿Cómo es pescarla? Que usted tiene el capuchoncito sobre la bandeja y simplemente usted intenta atraparlo, pero sin tocar el capuchón. Simplemente lo atrapa con la aguja. Entonces, ¿por qué? Porque es lo que más genera accidente. Con una aguja o con un bisturí, de las cositas que más, digamos, que pueden generar accidente de riesgo biológico. Muy bien, siguiente. Hola, profe. La limpieza diaria también es importante. Todo el ambiente asistencial debe ser higienizado con agua y detergentes neutros, utilizando utensilios de limpieza que al tiempo de facilitar la tarea proteja al trabajador. En caso de existir sangre o fluidos corporales, se indica el tratamiento local previo con uso de compuestos clorados. El personal de servicio deberá usar uniforme adecuado con guantes de limpieza y más utensilios, equipamiento de protección individual. Muy bien, señorita. Eso quiere decir que ya tú hablas de limpieza y desinfección de esas superficies. Perfecto. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, chicos? Todos tienen que participar. Profe, yo puse limpieza, que es la eliminación física de la sangre o fluidos corporales en cualquier otro material extraño visible en la piel o de los objetos inanimados. ¿Tienes de pronto algún otro concepto? Que esa fue la primera palabrita que trataron como cuando iniciamos. ¿Tienes de pronto algún otro concepto que te haya llamado la atención? Sí, barrera, que es el obstáculo para evitar transmisión de una infección, ya que pues es algo muy importante para nosotros como asistentes de salud oral, en mi concepto. ¿Algún otro que ese también ya lo trocaron? Ya lo habló, creo que fue Daniel. Profe, pues así como que pues
No sé. Transmisión, contagio por medio de directo o indirecto, ¿De qué? de una infección, enfermedad. ¿Cómo cuál? Mm, por ejemplo, hepatitis B, herpes, mm, también como el tétano, pues como nosotros, con nosotros en términos de salud oral. Ok. ¿Alguien más? Me faltan varios. Hasta que todos no participen, no lo avanzamos, porque se están acostumbrando a ser muy pasivos. Entonces, la idea de una actividad autónoma es lograr después una socialización y evidenciar que realmente ustedes sí lo leyeron, sí lo hicieron y sí lo entendieron. Profe, hola. Hola. Yo en el chat puse lo de barreras de protección, pero ya vi que ya hablaron de ellas. Entonces voy a hacer lo de los materiales críticos, semicríticos y no críticos. Los críticos son los materiales o instrumentos expuestos a áreas estériles del cuerpo, como son la boca, la cara. Los semicríticos que encuentran contacto con mucosas pueden esterilizarse o desinfectarse con alto nivel. Y no críticos entran en contacto con la piel, deben limpiarse y desinfectarse a nivel intermedio o bajo. Muy bien, Geraldine. Eso que acabas de hablar se llama clasificación de Spalding, ¿sí? Donde se indican, según el contacto que se tenga con el fluido corporal y de dónde venga el fluido corporal, se dice que es crítico, semicrítico o no crítico. Cosita que vamos a abordar más adelante. Muy bien, otra persona. Profe, Profe, Cuéntanos. Profe, yo también tengo un concepto ahí de esterilización y desinfección del consultorio, materiales y equipos. El local asistencial deberá contar con paredes y piso de fácil lavado, evitando apliques innecesarios o materiales rugosos o porosos que dificulten la higiene del consultorio. La salivera, la salivera deberá ser higienizada después de cada paciente, eliminando todo tipo de residuos que pudieran acumular. Deben utilizar desinfectantes químicos. La mesa de trabajo deberá mantenerse en buenas condiciones de higiene durante la jornada de trabajo. Perfecto. Es decir, todas las tareas que se hacen después de la atención, ¿cierto? Pues antes o durante o después de la atención, que es el proceso de desinfección de los equipos y el proceso de esterilización frente a lo instrumental que se maneja. Muy bien, siguiente. Creo que me faltan unas 2 o 3 personas. Juan, te escucho. Pues la verdad, a ver, ¿me escucha? Sí, señor. Marque, me acuerdo. De la parte de procesos de desinfección, ok. Se debe contemplar un, un ciclo de eliminación de residuos cortopulsantes, aditamentos o diferentes tipos de artefactos que se usen en una consulta persona a persona en el transcurso del día. Se debe empacar aditamentos como son algodones, algodonera, no es algodón, que sepa, equipo de bioseguridad como son
guantes, mascarillas, látex obviamente, y qué más era. ¿Cómo se llama como lo que recubre las heridas, que son agasas ya utilizadas? Estos 4 aditamentos se deben poner en una bolsa plástica amarilla en su respectivo lugar para la perfecta y completa eliminación, mientras que los objetos portopulsantes deben ir en un guardián asegurado para proceder a la eliminación por medio de incineración. Ya, no me acuerdo de eso y ya. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién me falta? Yo, profe. Cuéntame. Bueno, yo escogí pues los principios de bioseguridad, siento que son los que más me llaman como la atención. Entonces yo puse uso de barreras, evitar la exposición directa a sangre y otros fluidos orgánicos potencialmente contaminantes mediante la utilización de materiales adecuados que se interpongan al contacto de los mismos. Ya, profe. Perfecto. ¿Quién más? Profe, yo. Cuéntame, Camilo. Mientras Camilo se vuelve a conectar, ¿quién más falta? Profe, yo no puse lo de que había que escribir, lo escribo de igual manera. Pues el comentario. Sí, señor. Vale. Profe, me había salido, qué pena. No te preocupes, estábamos esperando. Cuéntanos. Bueno, yo le quiero hablar de qué se debe hacer después del uso de materiales cortopunzantes. Se recomienda no reencapuchar o reempacar las agujas, no doblarlas, no romperlas, no manipular directamente la aguja para separarla de la jeringa, y si es posible utilizar pinzas para manipular cualquier material cortopunzante, y que los recipientes descartadores deben estar lo más próximo posible al área de trabajo. Y ya, profe. Perfecto. Si ven que sí pueden, ¿qué más? ¿Ya todos participaron? Listo. Si ya todos participaron, lo que copiaron en el chat es la evidencia de esa participación para poderles generar como la nota y complemento de la actividad que ustedes ya montaron en la parte del Drive. Les voy a compartir mi pantalla. Vamos a ir abordando todo ese documento. Realmente ese documento es el resumen de varias sesiones. Siempre es un documento bastante larguito, como se dieron cuenta, pero les da la oportunidad de tener casi que todo allí listo, o para pegarlo en el cuaderno o para transcribir muchas de esas cositas. Muy bien, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Listo. Les recuerdo entonces, tenemos que bioseguridad es el conjunto de actividades y procedimientos de seguridad ambiental, ocupacional e individual que garantice el control de los riesgos inherentes a la prestación de un servicio. Recuerden que los principios de bioseguridad tiene que ver con la universalidad, donde me dice que independientemente del sexo, de la raza, la religión, de lo santo que sea, el paciente puede ser un paciente potencialmente infeccioso, es decir, que puede pasarnos un microorganismo que va a generar una afección. Y además me dice que existen lo que son las barreras de eliminación y los medios, las barreras de protección y las medidas de eliminación. Las barreras de protección son todo lo que yo utilizo para protegerme, y esas barreras pueden ser unas barreras biológicas, que son las vacunas, como la hepatitis B, la del tétano, la de la influenza, la vacuna de la varicela. Además, barreras físicas como mi gorro, mi tapabocas, mi bata, mi máscara facial, mis monogafas y mi careta.
inclusive hasta los zapatos, ¿sí? Porque me dicen, debes de presentarte con un zapato cerrado, idealmente impermeable, que no tenga retención como los cordones o que no tenga mallita, y de lo contrario ponerse polainas, ¿sí? Esas son las barreras de protección. Las medidas de eliminación, ellas me dicen, la primera medida, lo más del punto de inicio, es el lavado de manos. Y frente al lavado de manos, olvidemos que tenemos 5 momentos, 2 antes, 3 después. Los 2 de antes me dicen que usted está garantizando que no le pase microorganismos al paciente. Los del después, que ese paciente no le pase a usted microorganismo o el medio no le pase microorganismos. Además, me dicen que las medidas de eliminación tienen que ver con la limpieza, la desinfección y la esterilización. Esas 3 cositas van a ser el pan de cada día de ahora en adelante. Cuando ustedes me hablan de limpieza y me dicen, profe, limpiar es eliminar todo lo visible, la materia orgánica, puede ser que yo vea sangre y eso es limpiar. Cuando usted se lava las manos y usted ve que el agua cambió de transparente a jabonoso a un color negro. Usted dice, si sale agua negra, es mejor volverse a lavar las manos, que ya en el segundo lavado es cuando usted está garantizando dejar una superficie limpia. Cuando me dicen, es que me rasca la palma de la mano, me van a dar platica, no, lávese las manos porque las tiene sucias. Ya sabemos que suciedad, normalmente lo que nosotros hacemos con nuestras manos es la limpieza, ¿sí? Profe, ¿y desinfección también? Sí, es viable. ¿Cuándo hacemos desinfección? Cuando utilizamos un jabón antiséptico, ahí ya estamos haciendo desinfección. Cuando utilizamos alcohol glicerinado, por ejemplo, o una sustancia antiséptica como gel, eso es desinfección. Pero nosotros no esterilizamos nuestras manos, ¿cierto? Porque nosotros no podemos meter nuestras manos en un autoclave o nosotros no podemos meter nuestras manos en un glutaraldehído al 2% por 10 horas para poderlas esterilizar. Nuestro cuerpo a lo que más se acerca es a la desinfección. Pero yo no desinfecto igual el piso, las paredes y los equipos a como desinfecto mi cuerpo o como desinfecto las cosas que yo me pongo. Por ejemplo, las gafas, por ejemplo, la careta. Pero yo sí puedo esterilizar la bata, el gorro, yo sí puedo utilizar guantes estériles. Entonces, toda esta parte se incluye en las medidas de eliminación. Recuerden, medidas de eliminación es la limpieza, la esterilización y la desinfección. Y el lavado de manos. Las barreras de protección, y es el otro principio, hace parte de las barreras biológicas, que son las vacunas, las barreras físicas, que son los elementos de protección personal, e inclusive algunos hablan de barrera química. Yo considero más que las barreras químicas hacen parte de las medidas de eliminación. Frente a lo que es la práctica de odontología, vamos a encontrar entonces unas definiciones o práctica en bioseguridad. Hablamos de, por ejemplo, algo que alguien mencionó ahorita, que es el proceso de descontaminación o desgerminación. La descontaminación o la desgerminación es el proceso físico o químico mediante el cual los objetos contaminados se dejan seguros para manipular, para la manipulación por parte del personal. Es decir, yo lo pongo a remojar y allí ese contenedor tiene agua más un detergente enzimático. Ese detergente enzimático es un jabón con un amonio cuaternario de nivel bajo que tiene unas enzimas que hace que esa enzima en contacto, por ejemplo, con una bacteria, en contacto con sangre, se rompe esa capa celular y se destruye. Entonces, lo que hace es bajar la carga microbiana. Pilas con esto, la descontaminación no es desinfección.
La descontaminación es que me dice baja la carga microbiana, es decir, baja la cantidad de microorganismos presentes en ese instrumento, que cuando usted lo vaya a manipular, porque lo tiene que lavar o porque lo tiene que empacar, y usted se chuza, usted va a decir, ah, está bien, sí tuvo un accidente de riesgo biológico, pero ese instrumento tiene una menor carga. ¿Por qué? Porque yo le tuve un prelavado. Ese prelavado fue el remojo que se hizo, desgerminándolo, es decir, le bajó la carga y lo está dejando seguro para manipulación. Eso le va a salvar la vida. Entonces, la descontaminación o la desgerminación se realiza con detergente enzimático. El detergente enzimático es un amonio cuaternario de baja desinfección que tiene enzimas que generan lisis celular y está bajando, destruyendo células presentes en el instrumento, bajándole la carga y bajando la virulencia, bajando la patogenicidad de ese instrumento que está contaminado posiblemente con un fluido corporal. Hasta allí claro el primer concepto, descontaminación o la desgerminación. Sí, no, Sí, no. profe. Ok, ay, a veces me van así como para yo saber que estoy hablando con alguien, porque si no, de verdad que genera cierto desconsuelo. Muy bien, ¿qué me dicen? Hay otra condición y es la limpieza. Esa limpieza me va a generar, la limpieza es lo que me retira con agua y detergente la materia orgánica e inorgánica visible, ya sea porque se ha contaminado con sangre, con sustancias proteolíticas, es decir, con la parte de microorganismos o con algún residuo de la superficie del instrumental o de equipos. ¿Qué quiere decir? Imagínense que ustedes, por ejemplo, van a coger agua y jabón, simplemente agua y detergente, normalito, detergente ese de ropa, y que van a coger agua, detergente, una toalla limpia o una esponjilla y van a tener que limpiar el mesón. Limpian todos los mesones, limpian todos los cajones, limpian las sillas, limpian el mueble, limpian las chapas, limpian el piso, las paredes. Primero hacen limpieza, pero después le dicen, pilas chicos, hoy en día no solo sirve la limpieza. Después de la limpieza hay que desinfectar. Dicen, ah, bueno, primero me tocó pasarle agua con jabón al piso con un trapero. Después de eso, me tocó pasar agua con hipoclorito a 200, a 1000 o a 2000 partes por millón. ¿Por qué? Porque yo ya necesitaba, además de que el piso se le quite como el mugre que se le ve, que se estaba viendo sucio, oscuro, pegajoso, yo necesito lo que no se ve, también necesito eliminarlo. Entonces, cuando después de la limpieza, yo voy a pasar agua con hipoclorito. Resulta que ya limpié el mueble. Después de esa limpieza, cojo mi aspersor y voy a pasar por la superficie del mueble alcohol. O después voy a pasar amonio cuaternario de quinta generación. Entonces me dicen, ah, ahora usted está desinfectando la superficie. ¿Por qué? Porque la desinfección es el proceso mediante el cual se eliminan muchos microorganismos patógenos de una superficie inanimada, como un mueble, como los instrumentos, como pinzas, como cajones, como la unidad odontológica. Eso es algo inanimado, ¿cierto? Una cosa, excepto las formas esporuladas. Entonces, cuando me dicen pilas, usted con la desinfección, así sea de alto nivel, usted no elimina todo. Usted tiene que esterilizar eso. Entonces, hay en unos instrumentos, según una clasificación que se llama clasificación de Spalding, que le dice, eso va a entrar en una cavidad séptica, aséptica, una cavidad limpia, en una cavidad estéril, como el tejido, como una arteria, como una vena. Entonces, usted tiene que esterilizar eso.
porque si no va a inocular, va a meter microorganismos a ese espacio. Entonces la desinfección sí elimina gran parte, pero no los elimina todo, solo eliminó la mayoría, a diferencia de la esterilización. La esterilización sí es el proceso que puede ser físico o químico. Cuando yo hablo de físico, por ejemplo, la temperatura, es decir, el calor es un método físico, la luz ultravioleta es un método físico, ¿sí? A diferencia de sustancias químicas. ¿Cuál es el método químico para esterilizar? Sumergir en glutaldehído, sumergirlo en formaldehído. Eso es algo que involucra una sustancia química, entonces un proceso químico de esterilización, mediante el cual todas las formas vivas de microorganismos, como la bacteria, los hongos, los virus, todos, incluyendo fórmulas esporuladas hasta nivel aceptable, que me dicen, vea, casi que son 100.000 o 1.000.000 de condiciones de bacterias, de individuos que van a ser eliminados. Casi lo que está allí, lo que le queda es casi que 1 de 1.000.000. Y esa cantidad mínima que queda no se considera patógena. Es decir, si yo esterilicé y me dicen, profe, pero ahí me dicen que no lo están esterilizando, que no se mata todo. Sí, pero la única cosita que puede quedar por ahí no es suficiente para generar un efecto virulento o patógeno, es decir, no tienen la carga viral suficiente para presentar o generar una enfermedad. Miren aquí la gráfica. Yo les voy a decir, esto que está aquí en el círculo más grande es una caja de Petri. Vamos a suponer que eso es una caja de Petri. No sé si han visto que son como unos discos de vidrio que traen una tapita y en el fondo de ese disco de vidrio hay un gel. Ese gel se llama agar. Agar es una sustancia rica en proteínas, ricas en nutrientes, donde las bacterias, los hongos o los virus van a crecer muy fácil porque tienen muy buenos nutrientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo estas cositas azules grandes, se llaman bacterias patógenas, es decir, son microorganismos, patógenos, que me pueden generar una enfermedad. Esos azulitos grandotes. Lo no patógeno son las naranjas. Es no patógeno que hace parte de mi flora normal, pero no me genera una enfermedad. Uno puede decir, yo tengo bacterias en la piel, yo tengo microorganismos en la boca, yo tengo microorganismos en casi que todo mi cuerpo, pero esos microorganismos están en mí generando, en algunos casos, hasta una protección y no me generan ninguna enfermedad, pero ahí están, casi que ocupando una silla para que no entre un patógeno y me vaya a generar algún daño. Yo tengo microorganismos en el intestino que me ayudan a absorber la vitamina K, yo tengo microorganismos en la cavidad oral que evitan que un Streptococcus mutant, por ejemplo, llegue y establezca un biofilm para que genere caries. Y tengo en esa misma caja de Petri este otro microorganismo que se llaman las esporas, es decir, bacterias esporuladas. Cuando yo limpio, es decir, cuando yo me echo agua con jabón, mire lo que hago. ¿Qué pasó en la caja de Petri? ¿Qué pasó en mis manos? Se fueron muchos. Es decir, lo más grande fue eliminado. Todo lo que era visible, cuando uno dice me la siento pegajosa, me la siento sucia porque están negras, yo me lavo las manos y uno dice, uy, ya, qué cambio. Eso es la limpieza. Pero allí están las otras cositas, allí quedaron. ¿Qué quedaron? Microorganismos patógenos, sí. Microorganismos de mi flora bacteriana, sí. Quedaron las esporas, todas las esporas quedaron. Porque la limpieza no le hace ni cosquillita a las esporas. Es, por ejemplo, cuando usted se baña. Cuando usted se baña, usted en la limpieza del cabello, de todo su cuerpo, usted arrastra muchos microorganismos y otros se van a quedar allí. Pero, ¿qué les dicen? Pilas, si usted utiliza la toalla, ojalá sea su toalla, no comparte la toalla con su
mamá, con su papá, con su hermanito, porque es que si no están realizando un intercambio de estas bacterias que permanecen en su cuerpo. Entonces resulta que usted no se quiere limpiar, sino que usted se quiere desinfectar. Eso quiere decir que usted ya se lavó las manos y se va a aplicar un gel antibacterial, ¿sí? Una sustancia alcohólica al 70% mínimo, y está generando desinfección. ¿Por qué? Porque usted eliminó los patógenos, vino que ya no quedó ninguno. Usted eliminó también la flora nativa, es decir, su flora bacteriana normal fue eliminada, pero ¿quiénes quedaron? Quedaron las esporas. Pero el problema es que las esporas son los responsables de enfermedades graves. Entonces usted dice, bueno, yo mis manos no las puedo meter al autoclave, pero entonces si a mi boca va a entrar algo, preferiblemente que esté estéril, ¿sí? Entonces, si va a entrar a su boca ese espejo, ese explorador, esa pinza, yo la tengo que esterilizar, porque cuando yo la esterilizo, mire lo que hice, de 7 o de 6, quedó una, pero quedó una muy pequeña. Y esa mínima cantidad que quedó no es capaz de generar un efecto patógeno, no va a generar ninguna enfermedad. Entonces, la esterilización es el método que yo necesito para garantizar la seguridad del instrumental que va a entrar en contacto en un espacio estéril. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, con los niños o con el adulto. Si lo va a llevar a la boca, ojalá esté estéril. Mínimamente que esté desinfectado. Pues mentiras, ojalá esté estéril. Por lo menos que esté desinfectado y mínimamente que esté limpio, ¿sí? Todo lo que va a la boca debe cumplir mínimo esas condiciones. Pero ¿quién me dice esas condiciones? Me lo dicen algo que se llama clasificación de Spalding. La clasificación de Spalding me indica, está bien, lo va a llevar a la boca, pero ¿con qué parte de la boca va a tener contacto? Solo con la saliva, entonces puede estar limpio. Si va a tener contacto con la mucosa, pero esa mucosa está íntegra, no hay problema que esté desinfectado como un abrebocas. Pero le dicen no, va a tener contacto y de pronto va a penetrar la encía porque voy a hacer una incisión, porque voy a hacer una cavidad en el diente, porque voy a tocar el hueso, entonces va a tener, le decimos una laceración, o va a tener una incisión, o va a tener contacto con un espacio que estaba limpio. Entonces tengo que llevarlo estéril según esa clasificación de Spalding. Nosotros ya tenemos que conocemos unos microorganismos, que ellos son los virus, las bacterias, los hongos, los protozoos, hasta los priones. Y me dice, ¿cómo es el grado de resistencia de esos microorganismos? Lo menos resistente son los virus, por ejemplo, el virus del VIH, el virus del herpes, el de la varicela, el de la rubéola, el de COVID-19, son menos resistente. Miren que si usted se lava las manos con agua y jabón, usted logra romper la barrera, la barrera de la célula. Usted logra romper esa parte lipídica y generar un proceso de desinfección. Pero si yo tengo una forma vegetativa, una forma más resistente como una bacteria o un hongo, que es una parte fúngica, yo ya tengo que hacer un poquito más que lavado, ya tengo que desinfectarme con algo de mayor potencia. Si yo tengo ya, por ejemplo, virus, tienen envolturas de mayor protección, entonces ahí voy aumentando. Si yo tengo, por ejemplo, quiste de giardia y otros protozoos, que son esos parásitos, ya son más resistentes, casi que necesito es expulsarlos con fármaco de mi cuerpo. O altas temperaturas, por eso me dice, si usted va a comer marrano en la costa, pídalo frito, pídalo en chicharrón, no lo pida así como asadito, no, pídalo tostado, quemado. ¿Por qué? Porque resulta que esos quistes de la giardia son muy resistentes al calor, entonces tengo que pasar la temperatura, no puede ser como medio asadito como hacen con el pescado, por ejemplo. En el cerdo tiene que tener muy buena cocción para garantizar la eliminación de los quistes de la giardia.
Tengo resistencia a tuberculosis, de las cosas más resistentes de las bacterias está la tuberculosis. Ya después siguen las esporas, que me dicen la esterilización te elimina esporas, la esterilización te elimina los priones. Entonces, de lo menos resistente a lo más resistente, según cómo se conforma ese microorganismo, qué tipo de microorganismos es. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna novedad? Hola, hola, Una señora. pregunta. Los picornavirus y poliovirus es lo mismo que el COVID. Es lo mismo. Los picor y los poli, Sí. no. Recuerden que cuando le hablan a uno del COVID, por ejemplo, le están hablando de una familia casi que generó mutación de uno que ya existía y le hablan a uno del SARS, que ya también tiene que ver con los coronavirus como tal, pero digamos que son primos de estos. Son primos de estos, pero que no tienen tanta resistencia. Sí, son virus gripales. Miren que nos decían, el problema del coronavirus realmente es que es una mutación de otro que es de un virus respiratorio. Lo que han generado es cambios en su RNA y eso ha permitido o le permite al virus generar unas afecciones un poco más letales frente a los que son estos otros virus. Pero lo bueno de ese virus es que es sensible a procesos de limpieza y desinfección, entonces lo podemos ubicar acá. Entre una de las teorías que se tiene o que han lanzado es que el COVID-19 es una mezcla de material genético de un virus gripal con una información del VIH. Obviamente, no con la condición de VIH como tal, pero tiene una secuencia genética del VIH, porque la teoría indica, solamente les comento, que fue un experimento de un laboratorio para buscar la cura frente al VIH, pero que lo replicaron dentro de un virus gripal. Entonces, eso generó una mutación, se le salió del laboratorio y generó toda la pandemia que hoy en día es una de las teorías. No es, simplemente es para comentarles es esto, los grados de resistencia de los microorganismos. De los menos resistentes son los virus, ¿sí? Recuerden que los virus no tienen vida propia. Los virus dependen de la célula para vivir, a diferencia de una espora. Mire que quien trabajó tuberculosis nos decía, es que la tuberculosis puede mantener en una superficie contaminada años, ¿sí? Al igual que el tétano. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con la protección que tiene ese microorganismo en su barrera externa para hacerlo sensible o no a un desinfectante? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Buena? Listo. Miren algo, por ejemplo, que la situación de cuando empezó la pandemia, sonaba chiste porque nos decían, listo, está un agente microbiológico, pero es susceptible a causar la muerte de personal adulto mayor de 70 años. Pero eso no se mantiene tan en esa línea, porque sí, los valores, la prevalencia está casi que en un 60% de mayores de 70, pero también desafortunadamente hay un porcentaje muy bajito. En estos últimos días estaba en 1 o 2% de niños de 0 a 9 años, después pasa el otro rango en la parte de los adolescentes. Hay personal entre los 20 y los 35 años que han fallecido por COVID, donde tienen alteraciones de base
o enfermedades de base como la hipertensión, la diabetes, la obesidad. Entonces, por ese lado, hay que cuidarse. Los microorganismos tienen eso, que se van adaptando y realmente nosotros tenemos que actuar en lo que es la protección. Así que por eso tenemos que mirar cuáles son los procesos seguros dentro de nuestra práctica clínica y tenemos que conocer los protocolos. Ahora todo el mundo habla de protocolos, pero para nosotros en odontología no es nuevo, es que nosotros siempre hemos trabajado con protocolos. Ustedes veían qué protocolo para una resina, qué protocolo para una cirugía y demás. Pero en bioseguridad hay protocolos para limpieza de las piezas, hay protocolos para esterilización, hay protocolos para la limpieza de la unidad, hay protocolos hasta para lavar el baño. Me dicen, profe, ¿cómo así que para el baño si eso no me toca? Que sí le toca. Yo les decía, es que usted tiene que garantizar el control microbiológico de las superficies. Y entre las superficies están los pisos, las paredes, los baños. Quiere decir que nos va a tocar lavar el baño, el consultorio, lavar las paredes, lavarle el piso, en algo que se llama aseo terminal. Cada 8 días más o menos, mi hijo le tocó lavar el baño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que eso hace parte de nuestro ambiente y ese ambiente está contaminado y ese ambiente hay que garantizarlo. Tanto es que usted entra a cualquier consultorio, a cualquier clínica, por más chiquito, por más grande que sea, usted entra en el baño y usted abre la puerta y pegado a la puerta se va a encontrar una planilla. Esa planilla me dice que el día de hoy, ¿quién lavó el baño? El día de ayer, ¿quién lavó el baño? Es decir, cada día quién va lavando el baño y se debe marcar en esa planilla. Así que no sé, para que cuando entren hacia un servicio médico u odontológico, que el baño de sala de espera, o cuando usted está en las prácticas, pues, entre al baño, abre la puerta y vea la planilla colgada. Por protocolo, todos tenemos que tener el registro de la limpieza, porque se debe decir, ah, el baño está sucio, ¿quién lo lavó hoy? Steven. Listo, Steven, venga, revise. Ese baño está sucio. ¿Ah? ¿Cuál es el protocolo de limpieza? ¿Por dónde se inicia? ¿Con qué se hace? ¿Con qué secuencia? Es decir, me dicen, listo, primero lavo el lavamanos, después la poceta, después las paredes y después el piso. ¿Qué concentración de hipoclorito va a hacer? Ah, no, es que la limpieza se hizo con agua y jabón. Y después la desinfección se hizo con hipoclorito a 2000 partes por millón. ¿Eso en dónde está? En un protocolo. Y ustedes se tienen que conocer los protocolos, tienen que conocer las guías, los manuales, los formatos, porque van a tener que registrar la limpieza del baño, van a tener que registrar la limpieza de la unidad, van a tener que hacer un registro del proceso de esterilización. Todo, absolutamente todo está documentado. Y lo peor es que el odontólogo no sabe mucho de eso. El experto es usted. Y cuando llega la visita de la Secretaría de Salud o de la seccional departamental, le van a decir, bueno, ¿y cómo estamos con el manual de bioseguridad? Usted lo conoce y usted no puede responder, ah, a mí nunca me lo mostraron. ¿Cómo así? ¿Usted cuánto lleva acá trabajando? 1 año, pero es que ellos nunca me lo mostraron. Pídalo, léalo, conózcalo, porque todo lo que usted hace día a día está en el manual de las buenas prácticas de bioseguridad, en el manual de las prácticas de esterilización y en el correcto, en la correcta asepsia de la planta física, es decir, de la infraestructura, como paredes, pisos, baños, cocineta y demás áreas o zonas que tenemos en nuestro ambiente clínico. ¿Hasta acá? Hola, hola, ¿me escucho? Bien, profe. Señor. Sí. Listo. Entonces, ¿qué precauciones estándar vamos a tener en el reducir el riesgo y concentrarse en las actividades? Me dicen, bueno, usted sabe que poco a poco vamos conociendo, inclusive ustedes me van a tener que hacer un manual de bioseguridad, vamos a tener que hacer un manual de aseo terminal, vamos a tener que hacer un manual de desinfección de las piezas. Es trabajito que yo les decía, en estos 3 o 5 asesorías me van a tener que escuchar mucho el carretazo, pero después que ya tengan unas bases, van a tener que trabajar bastante para que usted diga, bioseguridad me quedó claro y trabajado, porque sí que me lo trabajé.
¿sí? Ese es como, me lo trabajé, me lo bailé, me lo lloré porque me tocó salir en la tele o me tocó hacer el video. Entonces la idea es irlo mezclando. Pero en esas actividades hay unas acciones que son importantes y es manos limpias. Entonces, pilas, que ahorita porque están en la casa, pero el primer día que nos veamos en la IPS le voy a decir, entren casi que bailando a cereje. Levanten las manos, muéstrenme las manos y giren las manos. ¿Por qué? Porque tenemos que verificar que las manos estén limpias, que las uñas estén cortas, no pueden tener pintura oscura, ¿sí? Porque a través de la pintura se debe verificar que no exista mugre. Entonces me dice manos limpias, eso me prácticas limpias. Para tener una práctica limpia yo tengo que tener todo lo que yo utilizo limpio, productos limpios. Yo tengo que estar limpiando donde almaceno, yo tengo que limpiar mi careta, yo tengo que utilizar mi bata en buenas condiciones, todo el entorno está limpio, tan bueno cuando uno entra a un espacio y las paredes están blancas, cuando uno entra a un espacio si el piso está limpio, cosa que ha generado sanción por la seccional de salud, es cuando entra en el piso y el piso todo chorreado, el piso todo manchado, las fisuras sucias, todo eso ya está incumpliendo un estándar de habilitación, porque me dice, usted tiene que garantizar su entorno limpio. Entonces no se asusten cuando me dicen, vea, a la mitad de la jornada a usted le tocó trapear y al final de la jornada le tocó al otro auxiliar. ¿Por qué? Porque están dando cumplimiento a entornos limpios. Los equipos, nos ha tocado ver reporte cuando el visitador de la seccional pasa el dedo por la base de la unidad. Y literal, así lo hace. ¿Por qué? Porque van a garantizar que la base esté correcta, que esté limpia. A la base lo ponen a usted con una toalla, agua y jabón a enjabonar toda la unidad odontológica, después la seca y después la termina de desinfectar. Pero tiene que estar con un correcto entorno de trabajo. Recuerden que yo no me voy a llegar a colocar mis implementos de bioseguridad si no me he lavado las manos. Porque usted se colgó del tubo del metro, porque usted se colgó del tubo del bus, usted le entregó la plata al conductor, el conductor le devuelve, usted, mejor dicho, se ha tocado de todo lo demás y sus manos están sucias, ¿sí? A mí me gusta mucho esta imagen. No, yo le tengo cierto fastidio o control, la palabra fastidio suena muy cruel, pero ese cuento que tenemos las mujeres de sacudirnos el pelo al lado de otra persona y que nuestro cabello, como es ustedes que son un poco más de Pocahontas, que tienen el cabello bien largo, el cabello toca la superficie de otra persona porque le tocó la cara, su cabello le toca el cuerpo a la otra persona, eso es descortés, eso no es seguro, usted le está pasando toda su suciedad a la otra persona. Profe, pero es que yo me lavo el cabello todos los días, sí, pero el cabello son células muertas que atrapan el polvo que está en el aire, porque va generando grasa, y esa grasa es un medio propicio para microorganismos. Hay microorganismos como hongo en su cabello, porque recuerden que pueden tener caspa. Entonces, de las cosas más cochinas que hay es tocarse el cabello o acariciarle el cabello a otra persona y después, sin tener ninguna precaución de lavado de manos, tocarle la cara o ya usted se queda tocando todo lo demás. Entonces la manipulación del cabello, por eso me piden que en el entorno el cabello está recogido, el cabello debe estar con gorro, ¿sí? Siempre, siempre, profe, pero es que yo tengo extensiones. Tápese el cabello, pues cómprese un gorro más grande, póngase un gorro desechable, pero tápese el cabello, recójase todo su cabello, no puede estar nada por fuera. La manipulación del dinero, la manipulación del celular, que son de las áreas más contaminadas hoy en día. Entonces no olvidemos que tener las manos limpias salve vidas, limpiese las manos, es de las condiciones que me indican la OMS. ¿Hasta ahí alguna duda?
Mucha información. ¿Están dormidos? Demasiado. Bueno, vamos a dejar hasta acá, porque lo que sigue vamos a hablar de las zonas. Entonces, cuando ustedes están en la IPS, yo les voy a decir, un grupo va a lavar la zona del paciente, otro grupo va a lavar la zona de asistencial, otro grupo va a lavar puntos críticos, como esterilización o el baño, y literal lo van a tener que lavar. Así, profe, pero yo en mi casa no lavo el baño, pues aprenda porque en el consultorio le va a tocar lavar el baño. Entonces vamos a identificar según la zona qué riesgo tiene. No es lo mismo una sala de espera al área donde tengo la unidad odontológica. No es lo mismo la mesa donde yo le tomo los datos al paciente que se considera un área administrativa al baño. No es lo mismo la zona de rayos X a esterilización. Entonces vamos a conocer que según la zona hay una especie de clasificación y según esa clasificación vamos a utilizar diferentes sustancias. Por lo último, recordarle que tenemos 5 momentos de la higiene de manos antes de tocar el paciente, antes de realizar una tarea limpia o aséptica, después del riesgo de alguna exposición a líquido corporal como la sangre, como la saliva, después de tocar al paciente, después del contacto con el entorno del paciente, es decir, después del contacto con la unidad odontológica, después del contacto con la historia clínica, después del contacto con haber recogido el instrumental. Entonces todo eso me genera que después de hacer eso me tengo que lavar las manos. Hoy en día nos lavamos las manos en el consultorio, póngase unas 20 veces. Si atendí 10 pacientes, me lavo las manos 20 veces. ¿Por qué? Porque me están pidiendo antes del paciente y después del paciente. O no siempre va a ser lavado de manos, sino que puede ser el proceso de higienizar. ¿Listo? Es decir, me lavo, higienizo, me lavo, higienizo, lavado. Y así usted también cuida su cuerpo. Preguntas, dudas, novedades. Profe, ¿usted va a subir esta presentación al Drive? Sí, señora. Sí, Gracias, yo profe. creo que la última también ya la subí. Yo intento de una vez irlas montando. Pero no he revisado, yo tengo varios días que no reviso los avances que ustedes han montado, pero esta se la subo. Apenas me llegue la copia al correo, de una se las monto. Yo diría que en unos minuticos ya la tienen disponible, para que en algún tiempo de ocio puedan como revisar la grabación. Listo, profe, gracias. A ustedes muchas gracias. La verdad, me toca obligarlos a veces un poquito a la lectura, para que ustedes tengan como ese compromiso de buscar información que les complemente. Miren que en el video cada uno sacó una percepción muy diferente, sacó apartes que complementan lo que vamos hablando en el transcurso de cada sesión. Ese documento va a ser el carretazo de aquí en adelante. Entonces, de vez en cuando lo pueden volver a leer y así van reforzando. Si no hay ninguna otra pregunta, damos por terminado esta asesoría. Para el día de mañana les voy a compartir un documento. Yo se los mando mañana por la mañana. Ese documento es es una actividad, es un cuadro donde ustedes tienen que consultar unos desinfectantes. ¿De qué se trata el desinfectante? Sí, van marcando allí la asistencia, es decir, copien su nombre completo. En el chat, por favor. Yo les mando un cuadro y les voy a decir hipoclorito, glutaraldehído, amonio cuaternario, peróxido de hidrógeno, el alcohol al 70%. Yo le doy varios desinfectantes y ustedes van a tener que consultar para qué se usa, qué precauciones hay que tener, qué nivel de desinfección es cada sustancia. Y así generamos un resumen porque la próxima sesión les voy a hablar de eso, de esas medidas de eliminación. Y las medidas de eliminación van con las sustancias desinfectantes o antisépticas. E inclusive no para la próxima semana, más o menos, pero ya como el miércoles, vamos a tener que utilizar calculadora. Desde la casa vamos a tener que hacer una regla de 3 simple, pero van a tener que utilizar la calculadora o el celular, pero es algo que matemáticamente es muy, muy sencillo.
En el día de mañana es una asesoría ya libre para que ustedes trabajen y nos vemos ya el día